Hola, hablar de aprendizaje y educación es muy importante en cualquier sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que estos conceptos están relacionados directamente con la forma en que vivimos. Nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras ideologías, todo lo que somos como individuos lo hemos aprendido de alguien más. Y de esta misma forma es que se transmitirá ese conocimiento a las futuras generaciones, a través del aprendizaje. El asunto aquí es establecer cómo se produce ese aprendizaje y de alguna forma qué tan determinante es el factor biológico en ese proceso de aprendizaje. Eso es lo que trataremos de ver en este video. Durante mucho tiempo se ha venido debatiendo acerca de la forma como el ser humano se relaciona con su entorno, tratando de dar explicación a los procesos cognitivos que ocurren dentro del cerebro y a partir de allí establecer cómo se produce el aprendizaje en las personas, llegando a generar planteamientos como por qué han habido culturas o civilizaciones más inteligentes o avanzadas que otras, e incluso estableciendo ejercicios comparativos en los que se trata de medir el nivel académico de los ciudadanos en una región, al punto de establecer escalafones cuyos resultados nos dan una aproximación de la realidad académica y educativa, pero que a la postre proponen poco en cuanto a un mejoramiento sustancial de esas realidades. Pero para tratar de entender mejor estos planteamientos es necesario que retrocedamos unos cuantos miles de años en el tiempo, más exactamente a la prehistoria, donde inició el conocimiento. De acuerdo a las teorías evolucionistas como las de Charles Darwin, es posible establecer que el ser humano tuvo un proceso de cambio. Sin embargo, estos eventos de transformación física no fueron producto del azar, sino la respuesta a un proceso aún más interesante y que tiene que ver con la evolución del eje central de toda persona, el cerebro. Esta transformación fue determinante en la existencia de la raza humana, pues gracias a la expansión cerebral fue posible adquirir poco a poco nuevas habilidades y destrezas que permitieron a los prehistóricos poder superar las dificultades que el mundo les planteaba. Es allí donde podemos establecer los primeros procesos de aprendizaje y a partir de ello comprender lo determinante que es el conocimiento en la supervivencia de las especies. Lo interesante es que gracias a esos procesos biológicos fue posible formar el gran conjunto de regiones y partes que conforman el cerebro humano actual, llevando al hombre a diferenciarse de los demás animales, gracias a la aparición de dos elementos intangibles pero cruciales, la imaginación y la creatividad. De acuerdo a esto, podemos establecer entonces que existe una fuerte relación entre el aprendizaje y el desarrollo biológico del cerebro, pues una cosa iba llevando a la otra en un ejercicio casi que cíclico, donde a medida que se aprendía algo nuevo, era posible mejorar las condiciones de vida, lo que generaba a su vez posibilidades de crecer intelectualmente. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la cacería y el consumo de carne. En sus inicios, el cerebro del ser humano era pequeño, el cual le permitía hacer actividades de caza, pero lo hacían con armas rústicas, las cuales no siempre aseguraban el éxito de la faena. Además, el consumo de carne cruda tampoco ayudaba mucho al desarrollo físico de ese primer ser humano. Sin embargo, tras la aparición del fuego, se produce un cambio vertiginoso, mejorando las habilidades de ese primer ser humano, lo que hacía que pudiera construir armas mucho más efectivas. De alguna forma, esto contribuyó notablemente al desarrollo cerebral y en consecuencia mejoró también la calidad de vida de esos primeros seres humanos. Por otro lado, no podemos olvidar que el consumo de carne cocinada permitió la extracción de nutrientes y proteínas necesarios para el aumento del tamaño del cerebro, lo que permitió a su vez la generación de nuevas y mayor cantidad de neuronas, las cuales son claves en los procesos de aprendizaje. Esto, sumado al hecho que se ha demostrado científicamente que hacemos uso de la totalidad de nuestro cerebro, dado que, como lo afirma el neurocientífico y psicólogo Manuel Carreras, las diferentes partes y regiones del cerebro se conectan para poder realizar las actividades de nuestra vida cotidiana, y donde se debe establecer además el hecho que el aprendizaje está directamente relacionado con la modificación o desarrollo de ciertas áreas de nuestro cerebro, las cuales suelen ser más usadas de acuerdo a la actividad predominante en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos. Tomemos primero como referencia el uso de tecnología en la vida cotidiana por parte de un niño, un adolescente y un adulto. Hoy en día el uso de teléfonos inteligentes, tabletas o computadores por parte de los niños pasa por un hecho casi que natural, dado que los nuevos padres, quienes ya están familiarizados con esta tecnología,
hacen uso de ella para entretener, premiar o incluso disuadir a los pequeños a través del uso de videos, juegos o portales, lo que supone a su vez la participación de varias regiones del cerebro en el proceso. Una que se encarga de la parte visual y sonora, otra que se encarga de los procesos lógicos, otra que se encarga del uso de las manos para manipular el dispositivo y por supuesto otra que empieza a almacenar la información de manera temporal o permanente, de acuerdo a las necesidades del niño en ese momento. Allí el infante está aprendiendo de una forma vertiginosa, aunque como todo, tiene también sus desventajas, pues en ocasiones el no controlar el uso de estos dispositivos puede generar algunos trastornos que serán más evidentes en etapas posteriores de la vida. En el caso de un adolescente, el uso de la tecnología es muy similar al de los niños como en el caso anterior, pero ¿qué pasa si enfrentamos a los chicos a una tecnología desconocida para ellos? El proceso de aprendizaje debe reorganizarse y tratar de ajustar sus conocimientos actuales y la información almacenada a nuevos conceptos. Parece una radio, sería como un reproductor de ahora. Si metes esto por algún lado, es un poco difícil. Dadas las circunstancias, los chicos optan por tratar de establecer de qué se trata y cómo funciona el elemento en cuestión, por lo que en este caso recurren a la curiosidad, la cual, en palabras del doctor Rodolfo Ginás, permite crear una imagen real de las cosas. Finalmente, el uso de la tecnología en los adultos también ha requerido de una reorganización de conceptos, algo muy parecido al caso anterior, sin embargo en una dirección opuesta. Porque pasamos de una tecnología simple, pero que curiosamente hace que los procesos y los resultados sean más difíciles de obtener, a una tecnología más compleja, pero que de alguna forma simplifica los procesos y mejora los resultados. Veamos un ejemplo de esto al hacer una fotografía. Antes, con las cámaras fotográficas análogas, no necesitaba saber cosas como la resolución, los megapíxeles, las memorias de almacenamiento, ubicación GPS, conectividad inalámbrica, etc. Todo lo que necesitabas era poner un rollo en un compartimento y oprimir un botón. Sin embargo, no era posible visualizar si la foto había quedado bien o no, sino hasta un par de minutos después de la captura de la imagen, pues era necesario pasar primero por un proceso de revelado que requería el uso de químicos especiales y papeles fotográficos, además de necesitar un ambiente controlado para ello. Por el contrario, hoy en día, con la fotografía digital debemos lidiar con los conceptos antes mencionados, pero el proceso de tomar una foto en la actualidad es supremamente fácil, automático y tremendamente instantáneo, lo que supone que, en efecto, la capacidad de aprendizaje no se acaba con el paso del tiempo. Ahora bien, si trasladamos los casos de uso de tecnología, pero esta vez en un ambiente académico, podríamos encontrar que no hay mucha diferencia a los casos anteriores. Afortunadamente para nuestros chicos, hoy en día existen videos, imágenes interactivas, simuladores, incluso tutoriales virtuales, donde se pueden encontrar todos los temas que pueden ser abordados en la academia, lo que supone que los procesos de aprendizaje deberían ser más simples y cuyos resultados deberían ser óptimos. Sin embargo, no siempre es así, pues aunque la tecnología mejora los procesos de búsqueda de información, entrega y presentación de trabajos e incluso contribuyen a la creatividad, pueden llegar a afectar un poco el espíritu investigativo y de consulta que existía antes, aunque todo ello depende también de aspectos internos del aprendiz, como por ejemplo la motivación, la emoción y la misma razón. Por su parte, en el caso de los adultos, la situación es un poco más compleja, pues su proximidad a la tecnología es en algunos casos difícil, ya sea porque no ha habido una motivación por interactuar con los avances científicos o porque ha pasado mucho tiempo desde su última aproximación a la educación, sobre todo a esa que se hace a través de portales virtuales. Independientemente cuál sea el caso, hay algo que es una constante en todas las situaciones planteadas en los ejemplos y tiene que ver con el hecho que el aprendizaje nos cambia el cerebro. Una conclusión que podría ser el punto de partida para establecer que el aprendizaje es educación, por lo tanto, la educación nos cambia el cerebro.